Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema muy importante, el cual lleva por título Tesoros de la Verdad Presente, parte 1, razonando con nuestro Creador. Y en esta semana, que ya estamos muy avanzados, estamos estudiando un tema muy importante. Esta semana estamos estudiando este tema que lleva por título Clavado en su cruz. Tema muy interesante y hemos estado viendo qué es lo que fue clavado en la cruz. Pero antes de continuar, quiero invitarte para que juntos recordemos el texto que estamos aprendiendo. Este se encuentra ya en el libro de Colosenses, capítulo 2, en el verso número 14. Y leemos así: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Con este pensamiento en nuestra mente, quiero invitarte para que juntos tengamos la oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta mañana queremos agradecer por el descanso, por la luz del sol. Queremos agradecer por sus bendiciones. Y queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar. Pedimos que nos guarde, quede con nosotros, nos pueda ayudar al estudio de su palabra y que juntos podamos aprender su voluntad. Pedimos todo esto sin merecer nada, pero todo lo queremos confiar en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy. Y el día de hoy tenemos un apartado que lleva por título el sistema ceremonial. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿quiénes estuvieron entre los primeros en hacer los sacrificios de animales de esta manera? Esto es, ¿quiénes fueron de los primeros que hicieron sacrificios con la ley de ritos y ceremonias? Vamos a ver qué es lo que la Biblia nos dice. Así que vamos a leer este siguiente párrafo, que se encuentra allá en el libro de Génesis, capítulo 3. Y allí vamos a leer los versos 21 el verso 24. Génesis capítulo 3, verso 21 y el verso número 24. Y leemos así: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Echó, pues, fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Así que entonces la Biblia nos dice que Dios mismo fue el que hizo el primer sacrificio cuando Adán y Eva pecaron. Muy bien. Y después fueron echados fuera del Edén. Ahora, ¿qué más nos dice la Biblia? Bueno, vamos a dejar que ella nos explique más. Vamos a leer lo que está escrito allí en el mismo libro de Génesis, pero ahora vamos al capítulo 4 y allí vamos a leer lo que está escrito en los versos 2 hasta el verso 4. Y leemos de esta manera: después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. La Biblia nos dice que los primeros que hicieron estas cosas fue Dios mismo. Después fueron también los hijos de Adán. Muy bien, estamos claros aquí quiénes son los primeros que hacen estos ritos y ceremonias. Bueno, pero todavía hay más informaciones que la Biblia tiene que darnos. Así que vamos a ver lo que está escrito en el libro de Hebreos, en el capítulo 11. Y allí vamos a leer el verso número 4. Y ahí leemos de esta manera: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Así que Caín, Abel ya conocían los ritos de las ceremonias.
Nos damos cuenta, ya conocían todos estos reglamentos también. Ya hacían también holocaustos y hacían ofrendas. Estamos entendiendo quiénes fueron los primeros que ofrecieron estas cosas. No es una cosa que vino a ser apenas con el pueblo hebreo o con el pueblo judío. Es una cosa que fue desde el principio. Pero vamos a ver qué nos explica sobre este asunto el espíritu de profecía. Leamos lo que está escrito en este siguiente párrafo. Este se encuentra ya en Patriarcas y Profetas en la página 54 y nos dice así. El sacrificio de animales fue ordenado por Dios para que fuese para el hombre un recuerdo perpetuo, un penitente reconocimiento de su pecado y una confesión de su fe en el Redentor prometido. Tenía por objeto manifestar a la raza caída la solemne verdad de que el pecado era lo que causaba la muerte. Para Adán, el ofrecimiento del primer sacrificio fue una ceremonia muy dolorosa. Tuvo que alzar la mano para quitar una vida que solo Dios podía dar. ¿Nos damos cuenta? Esto es, Adán comprendió esta situación y él comprendió que el pecado causa muerte, así que un día Jesús moriría. Él fue lo que entendió. Pero vamos a ver qué más nos explica. Así que vamos a leer ahora este siguiente párrafo. Mira cómo dice. Por primera vez iba a presenciar la muerte y sabía que si hubiese sido obediente a Dios no la habrían conocido el hombre ni las bestias. Mientras mataba a la inocente víctima, temblaba al pensar que su pecado haría derramar la sangre del Cordero Inmaculado de Dios. Entonces, Adán comprendió que su pecado traía la muerte, pero para que él no muriese, alguien tenía que morir, así que moría la víctima. La víctima significaba que un día Jesús moriría, y él estaba aterrado al saber estas cosas, pero todavía hay más informaciones que debemos de saber. Así que vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo. Mira cómo dice. Esta escena le dio un sentido más profundo y vívido de la enormidad de su transgresión, que nada sino la muerte del querido Hijo de Dios podía expiar. Y se admiró de la infinita bondad que daba semejante rescate para salvar a los culpables. Una estrella de esperanza iluminaba el tenebroso y horrible futuro y le libraba de una completa desesperación. Entonces, cuando Adán supo lo que pasaría, él quedó espantado por ver las consecuencias de un solo acto. Muy bien. Y allí entonces comprendió con todo lo que implicaba la muerte de Jesús. Muy bien. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. ¿Qué sistema se desarrolló después en el pueblo? ¿Qué sistema se desarrolló después que el pueblo no comprendió el plan de salvación en el monte Sinaí? Esto es, el monte Sinaí ya muchos años después, el pueblo estaba allí y ellos no comprendían. Entonces tuvo que desarrollar un sistema para comprender realmente el plan de la salvación. Pero ¿cuál fue ese sistema? Vamos a ver lo que la Biblia nos explica que fue ese sistema. Leamos aquí lo que está escrito en este siguiente párrafo, que se encuentra ya en el libro de Éxodo, capítulo 25. Y allí vamos a leer el verso número 8. Y dice así: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Esto es, la Biblia dice que como el pueblo no entendió, Dios tenía que hacerles comprender, así que les mandó a hacer un santuario, donde iban a hacer un sistema de ritos y ceremonias para prefigurar la salvación que vendría, o el plan de la salvación. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. ¿Por qué era necesario el derramamiento de sangre? ¿Y qué simbolizaba el cordero del sacrificio? Esto es, en ese santuario, un santuario que quedó muy bien hecho, ¿por qué tenían que derramar sangre en ese santuario? ¿Y qué significaba tener que llevar un cordero allá cada día y sacrificarlo? Vamos a tratar de entender esto en la palabra de Dios. Así que vamos a leer lo que está escrito aquí en este siguiente párrafo, que se encuentra en el libro de Hebreos, en el capítulo 9, y allí vamos a leer el verso número 22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Esto es, todo era purificado con sangre. Si no había derramamiento de sangre, no había perdón. Muy bien.
Esta es la primera cosa que tenemos que saber. Pero ¿qué más nos dice la palabra de Dios? Vamos a ver lo que está escrito ahora en este siguiente párrafo, que se encuentra en 1 Corintios, capítulo 5. Y allí vamos a leer el verso número 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que entonces ahora ya sabemos por qué tenía que haber derramamiento de sangre, pero el cordero que tenía que ser degollado, del cual salía esta sangre, según los que estamos leyendo en la palabra de Dios, simbolizaba a Cristo. ¿Estamos claros? Vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios. Así que vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra allá en Primera de Pedro, capítulo 1. Y allí vamos a leer el verso 19. Mira cómo dice. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esto es, en los sacrificios que hacían siempre estaba implicado un cordero. Y el cordero tenía que derramar la sangre, esto es, el pueblo hebreo mataba al cordero, tomaban la sangre y con esa sangre era purificado todo. Y con esa sangre había perdón de pecados. Esa sangre significaba Jesús mismo muriendo por ti y por mí. Su sangre derramada en favor del pecador. ¿Nos damos cuenta? Pero vamos a ver, porque aquí dice que la sangre preciosa de Cristo. Pero vamos a ver qué más nos dice la Biblia. Leamos lo que está escrito allá en el Evangelio de Juan, capítulo 1, y allí vamos a leer el verso número 29, perdón. Y leemos de esta manera. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que Juan el Bautista identificó a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista sabía de lo que estaba hablando. Y la sangre del Cordero es lo que traería el perdón de los pecados. Pero dejemos que la pluma inspirada nos hable sobre estas cosas. Así que vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Bosquejos de la vida de Pablo en la página 103 y la página 104 nos habla de esta manera. Pablo llevó a sus oyentes a través de los símbolos y las sombras de la ley ceremonial hasta Cristo, a su crucifixión, su sacerdocio y el santuario de su ministerio. El gran objeto que había proyectado su sombra hacia atrás en la era judía, él, como Mesías, era el antitipo de todas las ofrendas de sacrificio. El apóstol mostró que, según las profecías y la expectativa universal de los judíos, el Mesías sería del linaje de Abraham y David. Así que el apóstol Pablo, a través de lo que ya hemos leído en la palabra de Dios, mostró cómo el Mesías sería del linaje de Abraham y del linaje de David, pero mostró a través de su ministerio, a través de su sangre, a través de las cosas que él iba a hacer, su crucifixión, su vida, que él era el Mesías verdadero. Pero, ¿qué más nos dice? Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Luego recorrió su ascendencia desde el gran patriarca Abraham a través del rey salmista, demostró a partir de las escrituras cuál debe ser el carácter y las obras del Mesías prometido, así como su recepción y trato en la tierra, tal como la atestiguan los santos profetas. ¿Nos damos cuenta? Así que tenemos aquí que el apóstol mostró que el Mesías era Jesús y lo hizo a través de los ritos, las ceremonias que ellos hacían, mostró su vida, su carácter y su ascendencia también. Muy bien, pero todavía hay más, así que vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Veamos aquí. A continuación, demostró que estas predicciones también se habían cumplido en la vida y el ministerio y la muerte de Jesús, y por lo tanto que era realmente el Redentor del mundo. Esto es, mostró las profecías, mostró las cosas que debían acontecer y después mostró que esto ya se había cumplido en la vida de Cristo. Así que Él era el Mesías que había de venir. Por supuesto, algunos creyeron, pero algunos no, como en la actualidad. Pero en la Biblia nos muestra el camino que hemos de seguir. ¿Nos damos cuenta? Pero por hoy nuestro estudio ha concluido, así que quiero invitarte para que juntos tengamos una oración. Acompáñame.
Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por permitirnos leer su palabra. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar y queremos pedir que nos pueda ayudar en todas las cosas. Que según hemos leído, pueda ayudarnos a comprenderlas y que su buen espíritu pueda estar sobre cada uno. Pedimos que nos bendiga, bendiga a aquellos que nos escuchan y nos ven. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos aquí el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.